Padre Celestial, te agradecemos porque nuevamente podemos estar conectados por medio de la tecnología, Señor, como tu pueblo, como tus hijos. Sabemos, Señor, de que en medio de todo esto, Señor, tú siempre estás proveyendo para tus hijos todo lo que necesitan, Señor. Oramos por las familias que tal vez estén padeciendo alguna necesidad para que tú las suplas, Señor. Y si hay problemas de salud también, que tu Espíritu Santo pueda obrar los dones de sanidad, Señor. Y oramos, Señor, por tu palabra hoy para que nos pueda dar entendimiento y luz acerca de lo que está pasando en estos tiempos y de lo que va a pasar, que es lo que trata este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, Señor. Así que te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender bien el panorama y por qué Pablo escribió lo que escribió y cómo es que lo escribió y qué pasaba también en el contexto de la iglesia en Tesalónica, Señor. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, en este precioso tiempo que nos das. Gracias porque podemos conectarnos, aunque estamos en pandemia, la palabra tuya no está presa, Señor. Y gracias porque las redes están abundando en que muchos estamos enseñando por medio de las redes, Señor. Estamos llegando no solamente a nuestra ciudad, sino también a otros países, Señor. Gracias, en el precioso nombre de Jesús oramos. Y bueno, hermanos, como es de costumbre, yo siempre leo primero los versículos que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, pero en esta sección, como el capítulo 5 tiene el primer versículo bastante abrupto si lo leemos desde el primer versículo, simplemente quiero leer los versículos anteriores al capítulo 5, es decir, del capítulo 4, en donde Pablo está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ya lo estudiamos en el estudio pasado, la clase pasada ya lo vimos. Entonces lo que quiero hacer ahora es simplemente darle una leída y de allí continuar con el capítulo 5. Entonces vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 15, para contextualizar y conectarlo con el capítulo 5, porque Pablo está continuando la disertación, ¿ya? Entonces, ustedes saben que antiguamente pues, la Biblia no tenía división de capítulos o versículos, esto lo pusieron mucho después, pero gracias a Dios que se puso y nosotros podemos encontrar en las secciones de las Escrituras que estudiamos. Pero bueno, entonces empezamos a leer desde el capítulo 4, versículo 15 y continuando el capítulo 5 hasta el versículo 11, porque es un todo, es digamos, la sección. Aunque los capítulos 15 al 18 del capítulo 4, perdón, los versículos 15 al 18 del capítulo 4 ya los estudiamos la semana pasada. Pero vamos a leerlos, ¿ok? Dice, por lo cual, el 1 de Tesalonicenses 4, 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahora sí entramos al capítulo 5. Y Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hasta aquí vamos a estudiar hoy día. Capítulo 5, versículo del 1 al 11. Leímos los últimos versículos del capítulo 4 para entender por qué Pablo empieza con esta parte en el versículo 1 que dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Como ustedes saben, cuando preparo la enseñanza y el estudio, la mejor fuente que podemos tener son los originales, el estudio de las palabras en griego,
porque de alguna manera nos da un poco más de luz y podemos contextualizar en el estudio de las palabras lo que está diciendo. Entonces, lo que me llama la atención de este primer versículo es cuando dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. La palabra tiempos viene del griego cronos, ¿ya? Que tiene un significado un poco incierto ciertamente, pero que significa o indica un espacio de tiempo, ¿de acuerdo? Designa una ocasión fija o especial, denota un periodo de tiempo particular o un intervalo de tiempo particular, ¿no es cierto? Entonces, en la palabra tiempos habla de una sección de tiempo que involucra varios eventos. A eso se refiere cuando Pablo dice, pero acerca de los tiempos, no dice de el tiempo, dice acerca de los tiempos, ¿de acuerdo? Entonces estamos estudiando qué significa la palabra tiempos. Pablo habla de un aspecto relacionado con la venida del Señor, ¿ya? Y esto comprende un tiempo partiendo desde el rapto hasta el día del Señor. A eso se refiere Pablo cuando dice acerca de los tiempos. Entonces, cronos se refiere a la sucesión de eventos. Cronos cronos es la palabra griega de la cual se traduce tiempos. Entonces, cronos se refiere a la sucesión de eventos específicos que comprenden ese día o ese tiempo o esos tiempos. Hay varios elementos descritos en estos tiempos y por eso lo estamos estudiando. Entonces, permítame hacer un salto aquí. Ya leímos de los versículos del 1 al 11, pero para entender los tiempos tenemos que hacer la referencia bíblica. ¿De dónde Pablo está tomando esto? Pablo no lo inventó. Pablo cada vez, como ya hemos dicho en los otros estudios, cada vez que viajaba con sus rollos y con sus pergaminos y con de repente la Septuaginta o el Tanaj, y siempre leía el Antiguo Testamento. Y la referencia más precisa a los tiempos que está hablando Pablo la tenemos en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 9. Así que vamos a centrarnos por un breve tiempo ahorita en el estudio de lo que está hablando Daniel cuando Pablo se refiere a los tiempos. En Daniel capítulo 9, versículo 24, ustedes pueden buscarlo ahí, yo lo voy a leer igual. Voy a leer, pero voy a leer algunos paréntesis que he insertado para no perder la correlación de lo que estamos leyendo, ¿ya? Versículo 24 del capítulo 9 dice así: 70 semanas, ¿no? O sea, semanas de 7 años, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, en otras palabras, el plan completo de redención, ¿no es cierto? Versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Sabe pues y entiende. Ahora, paréntesis, aquí Gabriel, el ángel Gabriel, le está hablando a Daniel en respuesta a una oración que Daniel hizo por el pueblo de Israel. Y entonces viene el ángel y le está dando a Daniel la revelación de lo que va a pasar. Y es posible que Pablo haya leído esto para poder escribir a los tesalonicenses. Versículo 25 de Daniel 9 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es decir, probablemente la respuesta de Dios a la oración de Daniel, o el decreto de Artajerjes, que era el rey en esa época, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, lo matarán. Y el pueblo de un príncipe, esto puede hacer alusión tanto al general Tito, que en el año 70 después de Cristo destruyó el templo y el templo quedó tan arruinado que incluso no quedó piedra sobre piedra y se cumplió la profecía de Cristo, ¿no? Dice, y el pueblo de un príncipe, y también hace referencia al anticristo que se va a manifestar después del rapto, ¿no? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, o sea, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado sobre el desolador se derrame. O sea, esta sección de la profecía de Daniel básicamente resume, es un sumario de los eventos que van a acontecer
y que acontecieron en el pasado hasta la época de Jesús y luego hasta la dispensación de la iglesia y luego hasta la gran tribulación. Lo que pasa es que de repente el ángel no tenía mucho tiempo para disertar acerca de todo y lo resumieron en 4 versículos aquí en Daniel. Entonces, para entender, cuando el ángel le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, ya dijimos que probablemente se puede referir en respuesta a la oración de Daniel, pero también a los decretos que se dieron para la reconstrucción del templo. Ustedes saben que después de la apostasía que hubo en el reino de Israel y en el reino en el reino, pues no, o sea, David, la descendencia, Salomón, y de ahí se dividió el reino Roboam, Jeroboam, y el reino del norte, el reino del sur. Asiria invadió el norte, Babilonia invadió el sur, y la monarquía se echó a perder y todo eso, y fueron llevados cautivos, y se desintegró Israel como nación, ¿no es cierto? Entonces, hubo varios decretos. Entonces, de los decretos que posiblemente esté hablando acá, ¿de acuerdo? El primer decreto fue el decreto de Ciro en el año 538 a.C. Eso lo encuentran en 2 de Crónicas, capítulo 36. El segundo fue de Darío, primero, ¿no es cierto? Que vivió entre los años 522 y 486 a.C., ¿no? Esto lo encuentran en Esdras. Lean ustedes, yo les dejo ahí las citas. Esdras 6. Capítulo 6. El tercer decreto fue el edicto de Artajerjes Longímano, que vivió en los años 464 y 424. Y esto lo encuentran en el libro de Esdras, en el capítulo 7. Y el cuarto decreto, también elaborado por Artajerjes Longímano, fue promulgado el 5 de marzo del año 444 a.C. Y esto lo encuentran en Nehemías 2, del 1 al 8. En esta ocasión, Artajerjes dio permiso para que los judíos reconstruyeran los muros de la ciudad, ¿no? Y es posible que a este decreto se refiera Daniel 9:25. ¿Por qué les estoy leyendo todo esto? Porque todo lo que Pablo está describiendo en Tesalonicenses es una vista muy rápida de los tiempos que ya Pablo les ha enseñado a ellos. Por eso Pablo dice en el versículo 1, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os enseñe, porque ustedes ya saben lo que va a pasar. Entonces Pablo ya enseñaba esto. Entonces, para tener un resumen rápido de esta profecía de Daniel, las 70 semanas suman 490 años, y estos 490 años se dividen en 3 partes o 3 periodos. La primera parte es de 7 semanas, 49 años, es decir, desde que se empezó la reconstrucción del templo con Nehemías y Esdras hasta que se terminó la ciudad, ¿de acuerdo? Y de ahí hay un segundo periodo, 62 semanas, es decir, de 7 son 434 años. Y luego un tercer periodo, una semana de 7 años, en el versículo 27 de Daniel 9. Entonces, el primer periodo de 49 años se refiere al tiempo en que fue terminada la reconstrucción de la ciudad en Jerusalén, según el decreto de Artajerjes en el 444 a.C. Y el proyecto duró como 52 días, pero de repente habrá tardado bastantes años para que se termine de construir no solamente las calles, sino las casas, las viviendas y toda la urbanidad, ¿de acuerdo? Hasta la época de Jesús. Entonces, en estos 49 años sucedió todo eso. Luego dice la profecía que en la semana 62, es decir, después de 464 años, continúa hasta la venida del Mesías a la nación de Israel. Este segundo periodo concluyó con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, justo antes de que se le quitara la vida a Jesús, en donde fue crucificado, ¿no es cierto? Entonces, en su entrada triunfal, ya se está cumpliendo la profecía que aparece en Zacarías 9:9. ¿De acuerdo? He aquí, tu rey viene a ti montado en un pollino, hijo de asna. Ese es el momento en cuando Jesús, la entrada triunfal, cuando entra montado sobre el burrito, se cumplió esa profecía, indicando que estaba terminando la semana 69. ¿De acuerdo? Obviamente, Jesús estaba familiarizado con lo que estaba en Daniel. Jesús lo sabía, porque Jesús mismo dijo en Lucas 19:42, oh, si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Entonces, de esta manera podemos ver que los primeros 2 tiempos, es decir, como en la profecía de Daniel dice, ¿no? El primer grupo de tiempos es de 49 años y la de 69 años, estos 2 primeros tiempos, o sea, los primeros 49 años y luego los 460 y tantos años,
no hubo en el medio una división, sucedieron simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que este fue un periodo importante. Las 7 semanas de 49 años y las 62 semanas de 434 años transcurrieron de manera consecutiva sin espacio entre ellas. En total suman 483 años, que comenzaron a partir del 5 de marzo del 444, perdón, antes de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, según Daniel 9:26, el Mesías no muere en la semana 70, sino hasta después de las 7 semanas y 62 semanas. Es decir, el Mesías muere en la semana 69. Esto significa que hay un intervalo, ¿de acuerdo? Presten atención aquí, hermanos. Esto significa que hay un intervalo indefinido entre la semana 69 de Daniel y la semana 70 de Daniel. ¿De acuerdo? Esto está en Daniel 9:27. Hay un intervalo. La crucifixión de Cristo sucedió durante ese intervalo. Después de su entrada triunfal de crucifixión, terminó la semana 69. Y Cristo anticipa este intervalo cuando profetizó el establecimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 16:18 Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Recuerdan? Entonces, esto significa que Israel sería puesto a un lado por un tiempo específico. Desde la semana 69 hasta la semana 70 hay una separación. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tiempo se va a instituir el nuevo pacto profetizado en Jeremías, que es el pacto de gracia, y los amaré de pura gracia, el pacto que hizo Dios con la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de los gentiles. Entonces Cristo Jesús profetizó a la nación que la nación sería, o sea, la nación de Israel sería dejada de lado. Miren lo que dice Mateo 21, 42, 43, lo leo rapidito. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿Estamos? Por tanto, la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia, es el que estamos viviendo ahora. Está comprendido al final de la semana 69, cuando Cristo murió, todos estos 2000 años casi, hasta antes de la última semana, que todavía no se puede cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viviendo en la actualidad en el intervalo entre la semana 69, que entre comillas pudiera ser desde el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando vino el Espíritu Santo y sopló sobre los 120 y empezaron a hablar en lenguas y profetizaron, y Pedro predicó y se convirtieron en 3000 y la iglesia nació? ¿Se acuerdan? Desde ahí hasta nuestros días estamos en la dispensación de los gentiles, el tiempo de los gentiles, el pueblo que Dios está escogiendo, y que ya no hay diferenciación entre griego y judío, entre gentil y nada. ¿De acuerdo? Todos comprendemos la iglesia del Señor. Entonces hay una separación, un intervalo entre la semana 69 y la semana 70. En resumen, ya para terminar esta parte, en resumen, partes de la profecía de Cristo de Mateo 24 se cumplieron al pie de la letra cuando Tito, ¿ya?, el general romano Tito, destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén y mató a miles de judíos en el año 70 después de Cristo. Esto se cumplió. Jesús dijo, cuando se acuerdan en el evento cuando estaban con los discípulos y le dicen a Jesús: mira la belleza de este templo, y Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. ¿De acuerdo? Ustedes saben que el templo de Salomón, bueno, ese tiempo era de Herodes reconstruido, estaba todo enchapado en oro, y para poder sacar el oro incrustado en las piedras tuvieron que quemar tanto las piedras que se derritieron el oro y se chorrearon entre las piedras y no quedó piedra sobre piedra. La profecía de Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, esto también, lo que pasó con Tito, ¿de acuerdo?, también es un tipo con referencia doble, pues se refiere al anticristo, quien actuará durante la gran tribulación. Esto del anticristo que va a actuar durante la gran tribulación lo vamos a estudiar cuando empecemos la segunda carta a los tesalonicenses. ¿De acuerdo? Es interesante que el mismo Jesús hace referencia al intervalo entre la semana 69 de Daniel y la semana 70 de la profecía de Daniel, como hemos leído. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones. En medio de la tribulación va a haber un caos total, terrible. Los juicios de Dios se van a desatar,
esperen las enseñanzas del pastor Fernando, que va a hablar de Apocalipsis cuando se empiezan a derramar las copas de la ira, las trompetas y todo eso. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y miren lo que dice Jesús, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Estamos? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 1, en el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, se está refiriendo a esto, al estudio de lo que acabamos de ver. Los de Tesalónica ya sabían lo que iba a acontecer, solo que no tenían la cronología precisa. Y Pablo está explicando brevemente esto, porque en una carta uno no puede hacer una disertación teológica, pues, ¿no? La epístola era una carta que se tenía que leer a todos también, no solamente a la iglesia de Tesalónica, ¿ya? Entonces, continuamos con el versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente, en versículo 2 de Primera de Tesalonicenses 5, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo nos dice aquí que los de Tesalónica sabían que Jesús retornaría en el momento menos esperado, ¿ya? Y eso sería el día del Señor. Entonces, entendemos que el día del Señor es un periodo futuro en el cual Dios intervendrá y estará obrando en los asuntos del mundo de manera directa, precisa, focalizada, dramática en el mundo. ¿De acuerdo? Como lo ha hecho cuando lo hizo Jesús, por ejemplo, cuando vino, Jesús puntualizó muchas cosas. Entonces también es un tiempo de juicio y de evidentes desórdenes naturales. Lean Apocalipsis para que vean todo lo que va a suceder ahí. ¿De acuerdo? Entonces, y para referencia pueden leer los capítulos del 6 al 19 de Apocalipsis, que narran todas las terribles cosas que van a pasar durante esos tiempos. Entonces, estaba explicando acerca de la destrucción repentina que va a venir, ¿no es cierto?, que está hablando en el versículo 3. Dice, repentina viene del griego oletros, y no se refiere a que morirán súbitamente necesariamente, ¿no? Entonces la paz y la seguridad terminará cuando se derrame la ira de Dios y los juicios sobre la tierra. Esa ruina será repentina, ¿de acuerdo? Entonces el mundo no podrá escapar de la ira venidera de Dios. ¿Sí? El mundo no podrá escapar de la ira venidera de Dios cuando ésta se derrame en el día del Señor. Así como la mujer encinta no puede evitar los dolores de parto, ¿de acuerdo? ¿No? Así el mundo no va a escapar de todo lo que va a pasar. Ahora, en griego, en el original griego, se usa una expresión muy fuerte de doble negación, que se lee houmé, ¿no? Houmé, para enfatizar que será imposible escapar, ¿de acuerdo?, de todo lo que va a pasar cuando Pablo dice acerca de los tiempos y las ocasiones. Entonces, los primeros 3 años y medio de la semana 70 serán de una aparente paz, un ecumenismo global, interracial, un gobierno global totalitario, ¿no? Además, el mundo se va a decir, total, el rapto ocasionó caos y confusión, pero unámonos para hacer frente a la nueva realidad. Algo como lo que el coronavirus está haciendo, la nueva realidad, ¿no? Y cuando suceda el rapto y se vaya a la iglesia, van a quedar un montón de gente que es religiosa. El mundo musulmán, las sectas pseudo cristianas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, no lo sé, van a quedar gente con conocimiento bíblico durante la gran tribulación, y va a haber un conocimiento teológico, entre comillas, pero ya la salvación ya no va a ser oportuna, salvo que sea por muerte. ¿Sí? Entonces, el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, hay una diferencia abismal entre los cristianos y los que no lo son, ¿no? Nosotros andamos en la luz del Evangelio, dependientes del Señor, agradándole y sirviéndole y obedeciéndole y adorándole, ¿sí? Entonces, ese día no nos va a sorprender a nosotros. ¿Por qué? Porque no estaremos en ese día cuando el Señor retorne. La iglesia ya se habrá ido en el arrebatamiento, en el rapto. Entonces, el arrebatamiento, el rapto es pasar a otra realidad, una realidad instantánea, diferente. Vamos a hacer, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, no sabemos qué se sentirá, pero va a suceder. Entonces, nos vamos a reunir con Cristo dentro de poco, hermanos. Eso está por venir, ¿sí?
En el programa profético de Dios, todo está por cumplirse. Israel está planeando hace varios años la reconstrucción de su templo, ¿de acuerdo? Y el escenario ya está preparado. Israel es el reloj de Dios. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La simiente de Cristo, la semilla de Cristo nos ha engendrado a nosotros. Por eso es que somos hermanos. Somos hijos de luz y del día, en contraste con los hijos de la noche y de las tinieblas y sus prácticas abominables. Entonces nosotros tenemos que testificar en el poder del Espíritu Santo que hay un Señor, hermanos, ¿sí? Y que viene a juzgar al mundo y que ofrece perdón y reconciliación con Dios. Hace mucho tiempo atrás siempre acostumbraba a preguntar a las personas yo, oye, ¿tú crees que el fin se acerca? Sí. ¿Y qué cosa crees que pase? Bueno, caerá una estrella del cielo y ya todos nos morimos. La gente ignora todo lo que va a pasar en las profecías bíblicas. Para eso estamos nosotros, para eso está la iglesia, para testificar lo que viene, lo que se está viniendo. Entonces, no solo somos hijos de luz para nosotros mismos, somos testigos de la esperanza de salvación para todo aquel que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, podemos predicar tranquilamente que la ira de Dios se acerca. ¿Sí? Muchos no quieren hablar de esto, pero la ira de Dios se acerca. Se derramó en Egipto, acuérdense de las plagas, acuérdense de la muerte de los primogénitos, acuérdense de los juicios de Dios cuando usó a Israel para destruir la civilización cananita o cananea, por todas sus abominaciones que hizo delante de Dios que cometieron. Dios no está jugando. ¿De acuerdo? Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, versículo 7, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y esto acá hay una cuestión bien interesante, ¿no? Pablo dice aquí, en contraste de lo que evidencia a quién pertenecemos realmente nosotros. Nosotros somos del día y no de la noche. Claro, Pablo está hablando en un sentido figurado. Cuando dice no durmamos, está hablando de una palabra interesante, una palabra que significa acostarse a dormir, que se traduce del griego katheudomen, ¿ya? Su raíz es geudo, que significa dormir, acostarse para descansar, quedarse, dormitar, dormir. Entonces da la idea de relajarse placenteramente, contrario a estar vigilante, a estar apercibido, a mirar con sobriedad y velando con expectativa. ¿De acuerdo? Versículo 8. Porque nosotros, que somos del día, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo. La coraza, para explicarla, la coraza romana cubría al soldado desde el cuello hasta la cintura y protegía sus órganos vitales. Pueden leer una comparación en Efesios 6:14, cuando Pablo habla de la armadura del soldado, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hace la fe. La fe nos protege de todos los bombardeos y todas las cosas que están en el mundo y nos atacan a nosotros. El amor, como dice Pablo acá, ¿no? Dice, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor. El amor del cristiano es su distintivo. Un cristiano renegón, criticón, rajón, que habla mal del gobierno, que habla mal de todo, entonces, ¿qué amor puede profesar? ¿Qué amor puede practicar? No podemos ser criticones. Dejemos las críticas. En vez de criticar, oremos por ellos, porque son ignorantes de la voluntad de Dios y creo yo que hacen lo que pueden como bien saben hacerlo. Tenemos gobernantes que no conocen al Señor, oremos por ellos. Como Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar por los gobernantes levantando manos santas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros podemos levantar la voz frente a las injusticias. Pero, hermano, si tu crítica no va a ser escuchada por la persona que tú quieres que escuche, el único perjudicado vas a ser tú. ¿Por qué? Porque de tanto criticar vas a insensibilizar tu corazón y vas a vivir un cristianismo amargado. Y Pablo quiere prevenir a los de Tesalónica con esta situación. Entonces, el yelmo, cuando hablas del yelmo, que significa casco, ¿no? El yelmo de la esperanza de salvación protege nuestra cabeza de los ataques que sufrimos en nuestra mente. Entonces podemos ver claramente por el contexto que la salvación que espera a los creyentes es la liberación de la ira venidera cuando regrese el Señor. Pablo les está diciendo, el rapto viene y el día del Señor viene, pero como nosotros somos hijos de luz y luz del día, nosotros no vamos a ver ese día no nos va a sorprender a nosotros. Así que tenemos que estar vigilantes para que ese día no nos sorprenda. Nosotros no vamos a estar ahí porque la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, estos versículos no se refieren necesariamente
al esperanzador deseo de ser salvos, ¿no? Algún día, ¿no? Los seguidores de Cristo tienen la esperanza firme. Todos nosotros tenemos la esperanza firme. O sea, no somos como otros que viven sin esperanza, que cuando algún familiar muere ya nunca más lo van a ver. Nosotros no. La ira de Dios está pronta, hermanos. Cerca. Hay señales. Es inminente. La ira de Dios es inminente. Va a venir. Ya estamos viendo juicios. ¿Ustedes no creen que el corazón de Dios se duele con toda la mortandad y las muertes que hay por día en todo el mundo? Los abortos, los asesinatos, los robos, y ahora por la gente que muere por la pandemia. Por supuesto que el corazón de Dios se duele, pero también cuando Dios sale a hacer juicios, ¿quién puede hacer algo? ¿Quién puede decir no? ¿Quién puede decir no? ¿Sí? Continuamos, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, según el contexto que estamos leyendo ahorita, Dios no nos ha destinado a nosotros, su iglesia, ¿ya? Para estar en el momento del día del Señor, cuando el Señor viene a juzgar al mundo. Pablo nos está diciendo que el Señor nos ha puesto para alcanzar la salvación. ¿Sí? Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Lean 1 Tesalonicenses 1:10, como ya lo estudiamos hace semanas, donde esperamos de los cielos al Salvador, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, dice 1 Tesalonicenses 1:10. Entonces, ¿estamos esperando eso nosotros? Tenemos que estar expectantes. Ahora, cuando dice acá, en el versículo 10, quiero especificar algunas cositas que tienen que ver con este asunto, si la salvación se pierde o no se pierde. Dice el versículo 10, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí pueden haber dos énfasis distintos, ¿de acuerdo? Primero, el primer énfasis es que posiblemente se refiera a los que estén vivos, ¿no es cierto?, o a los que mueran. En el rapto se van a encontrar y se van a ir. Y el segundo énfasis sería que nosotros podemos llegar a ser sobrios o podemos ser relajados. Repito el texto, dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con el Señor. Entonces, la salvación del verdadero creyente no está en juego aquí. ¿De acuerdo? Hay muchos cristianos que por alguna clase de situación de imposibilidad, ya sea circunstancial, de salud, por persecución en países donde la iglesia es perseguida, ¿ya? Pueden o bien estar vigilantes o bien todo lo contrario, estar relajados. Hay cristianos que son relajados, los cristianos domingueros, que no nada más simplemente van a la iglesia para cumplir con sus diezmos y el Señor y nada más. Y no estoy juzgando eso, simplemente digo que hay cristianos, figurativamente hablando, cristianos calientes y cristianos así un poquito relajados, ¿no es cierto? Entonces, pero ambos, estos dos grupos de cristianos, si realmente han hecho a Jesús su Señor y su Salvador, van a ser arrebatados en el rapto, van a ser arrebatados y librados de la ira, del gran día de la ira de Dios. Ahora, hay ejemplos en la palabra de personas que no tuvieron oportunidad de obrar ni bien ni mal, pero son salvos. ¿Se acuerdan? Yo le he puesto como ejemplo el malhechor que estaba crucificado con Cristo. No tuvo tiempo de obrar bien ni mal. Recibió al Señor, reconoció a Jesús y en ese momento murió. ¿Dónde creen que está? En la presencia del Señor. Y es más, tal vez en el rapto Él también va a ser resucitado. Es posible. ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces, el griego original para traducir velemos, ¿no?, viene de Gregorio. Las personas que se llaman Gregorio se llaman, entre comillas, vigilantes, o los que están velando, los que están moscas, ¿no? Velemos viene del griego Gregorio, que significa mantenerse despierto, estar vigilando, velar, estar moscas. Y durmamos viene del griego katseudo, que significa acostarse para descansar, quedarse dormido o dormir. ¿De acuerdo? Entonces, Gregorio no se emplea, o sea, la palabra velemos, no se emplea en este pasaje en el sentido metafórico de estar vivo. Aquí se pone en contraste con kateudo, o sea, con dormir, que nunca usa Pablo para decir que una persona está muerta.
Recuerden los primeros versículos que dicen, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo no dice de los que están muertos, dice de los que duermen. ¿De acuerdo? Entonces, el significado de gregoreo, que significa velar, ¿no? Aquí es de estar vigilantes, en vigilancia, de expectación constante, con contraste con la dejadez o la flojera. Todos los creyentes viviremos con Cristo desde el momento del arrebatamiento, porque todos tenemos vida espiritual, aunque nuestra condición espiritual entre nosotros sea distinta, de diferentes calibres. ¿Ya? Todos nosotros, los que estamos vivos, que hemos hecho al Señor como Jesús como Señor y Salvador, vamos a participar del rapto. ¿Ya? Entonces, aunque nuestra condición espiritual y nuestros logros varíen considerablemente entre nosotros, aquellos que son flojos y dejen de velar, sufrirán pérdida. ¿Por qué? Porque miren lo que dice 1 Corintios 3:15. 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice Pablo, si tú siembras mal, cosechas mal, sufrirás pérdida. Sí vas a ser salvo, pero vas a atravesar por tribulación, por fuego, por diferentes dificultades. Y miren lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, el creyente no va a ser juzgado, porque Cristo ya fue juzgado. Quien pagó la culpa y el pecado por nosotros, sustituyéndonos, fue Cristo Jesús. Cuando nos presentemos delante de Dios, vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Es un juicio que se traduce del griego bema. No es un juicio de condenación, sino como una especie de premiación, como el Oscar, algo así. O sea, Daniel, el capítulo 12 también de Daniel habla algo de esto, ¿no? Los que enseñan la justicia en la multitud resplandecerán como estrellas en el firmamento. O sea, hay varios escenarios en donde hay como una especie de premiación para aquellos que perseveraron en ser vigilantes y velantes vigilantes y están velando durante todo este tiempo. Y Pablo está haciendo este énfasis aquí. No seamos nosotros como los que duermen, sino que tenemos que ser vigilantes. ¿De acuerdo? Ahora, Pablo no está tocando el tema aquí de que si estás muerto o si estás vivo. Entonces, lo que sí deja claro Pablo es que en el arrebatamiento de los creyentes en la segunda venida, ese rapto depende de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, no está en juego la condición espiritual de cada uno. ¿De acuerdo? Los creyentes en la segunda venida de Cristo serán raptados y serán arrebatados solo por la muerte de Cristo Jesús, porque Cristo ha muerto por ellos. Y no tiene nada que ver la condición espiritual en la que se encuentre cada uno en ese momento. El arrebatamiento y el rapto no es un asunto de recompensa, es un asunto de salvación. Las personas a veces confunden y piensan, no quiero entrar en detalle de esto, ¿ya? Pero calvinismo versus arminianismo, la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Y muchos viven aterrorizados pensando de que si de repente le dicen a su mamá, no me gusta la sopa, se van a condenar. O si de repente tienen que hacer muchas cosas para agradar más a Dios y ser más salvos. Pero hermanos, la tranquilidad nuestra es que Cristo ya nos salvó, ya nos justificó, ya nos santificó. Lo que estamos esperando nosotros es la glorificación de nuestro cuerpo, la transformación. 1 Corintios 15, ¿no? O sea, dice bien claro, esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Y eso es lo que estamos esperando, y eso es el rapto. Y Pablo les está escribiendo a los de Tesalónica diciendo, hermanos, ustedes no se tienen por qué preocupar. Ya les he hablado yo de todos los escenarios que están por venir. Y no se confundan, los que han muerto no están en un limbo, están durmiendo desde nuestra perspectiva. Pero están en la presencia del Señor con Jesús, están ahí disfrutando de la presencia de Dios. Pero va a suceder un evento antes de la venida corporal, personal de Cristo. Ese evento se llama el arrebatamiento, que Pablo lo explica en el capítulo 4. Luego Pablo pasa a explicar en el capítulo 5 la venida del Señor. Y esta venida del Señor nosotros la hemos contrastado con la profecía de Daniel. En Daniel capítulo 9, desde el versículo 24 en adelante al versículo 27, habla de estos escenarios. ¿Por qué? Porque Pablo dice acerca de los tiempos y las ocasiones. ¿De acuerdo?
Y estos tiempos y estas ocasiones es lo que tiene que ver con lo que Pablo está diciéndole a los de Tesalónica, ¿ya? Los tiempos, habíamos dicho que son los eventos que van a suceder en el momento en donde empiezan a derramarse los juicios de Dios. Es lo que los cristianos conocemos como la gran tribulación. Por eso hice la referencia de la última semana de Daniel, la semana 70. ¿De acuerdo? Esta última semana de Daniel, la semana 70, se divide en 3 años y medio. 3 años y medio de paz y tranquilidad y seguridad, después de un rapto que volvió medio loco al mundo, en donde las religiones se van a unir y todos van a estar así como vivamos otra vez buenitos, ¿no? Y entonces empieza la marca de la bestia, empiezan todos los pactos políticos, geopolíticos, económicos, se va a construir otra vez el templo de Salomón en Jerusalén. Para mí es bastante significativo que en la actualidad el presidente de Estados Unidos haya movido a la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, diciéndole al mundo que él reconoce que la capital de Jerusalén es, la capital de Israel es Jerusalén, la ciudad principal, la ciudad de David, ¿no? Y todos estos escenarios se están dando. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Todos estos escenarios están convergiendo, se están dando. Entonces, cuando todo esto suceda, hermanos, y empiecen toda la tribulación, cuando Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, eso no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros ya no estamos, ya no vamos a estar. Nosotros estamos, en ese tiempo, en ese momento vamos a ser raptados, vamos a salir, ¿de acuerdo? Y el Señor nos va a llevar, nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Y después, cuando ya empecemos, de esta semana que viene a la otra, segunda de Tesalonicenses, vamos a estudiar acerca del personaje del anticristo, quien es este príncipe que va a venir y va a hacer el pacto con muchos, de repente con el pueblo de Israel y con los gentiles, y se va a permitir la construcción del templo de Salomón en Jerusalén y todo eso. Entonces, este es el escenario básicamente que Pablo está queriendo plantearle a los de Tesalónica. Les está diciendo, no se preocupen, hay gente que entre ustedes ha muerto, pero no están muertos, están durmiendo. Y no se preocupen, no están en un limbo, están en la presencia del Señor. Y yo no tengo que decirles a ustedes porque ya les he enseñado acerca de las profecías. Así que aliéntense y consuélense unos a otros con lo que yo les estoy diciendo. Y esto es lo que Pablo quiere decir en esta sección. Básicamente Pablo al final del versículo 11 le dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, Pablo le está diciendo, yo ya les he enseñado todo esto, entonces no lo dejen caer a tierra. Aprendan lo que está pasando, no se desesperen, no tengan tristeza, ¿de acuerdo? Pablo les explica, viene el rapto y luego viene el día del Señor. Y hemos dicho acá en el estudio de que el día del Señor está comprendiendo un tiempo en donde ya la iglesia no está. Por eso Pablo no se incluye, por eso Pablo dice, cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces ya no está la iglesia en ese momento. Y también, para terminar, con esto ya estoy terminando, también quiero hacer énfasis. Muchas personas dicen, pucha, ¿y cuando venga el rapto me iré o no me iré? Déjame responderte, hermano. Si tú has hecho a Jesús como tu Señor y Salvador y vives de acuerdo a lo que la palabra enseña, ten la seguridad de que te vas en el rapto. Mantente vigilante, porque es la exhortación de Pablo aquí. Por eso Pablo dice, velemos, no durmamos, mantengámonos vigilantes. El rapto no es una cuestión de salvación o no, no es recompensa. Ya somos salvos. Solo Dios sabe a quién va a raptar, a quién se va a llevar, quién es su iglesia y quién no. Tal vez van a ser raptados también gente que pertenece a otras, no sé, me atrevo a decir, a otras denominaciones, a otras, no sé, a aquellos que de repente están en una iglesia que no es cristiana, histórica como la nuestra y han hecho a Jesús como Señor y Salvador. También van a participar, porque la iglesia de Cristo es una iglesia universal, no denominacional, ¿de acuerdo? Y todos aquellos, como dice Pablo, que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor, son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando habla del arrebatamiento, no está hablando de que si la salvación se pierde o no. Simplemente van a ser raptados aquellos que han hecho a Jesús como Señor y Salvador. ¿De acuerdo, hermanos? Quiero dejarlos con esto. Permítanme orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque nuevamente podemos entender lo que está en los planes en tu corazón, Señor. Hemos estudiado cómo Daniel recibió la profecía, Señor, del futuro que le espera al mundo, Señor. Y hemos contrastado todo esto con las enseñanzas de Jesús acerca del establecimiento de su iglesia.
y cómo en este tiempo, la dispensación de los gentiles, tú estás esperando hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles para llevarte a tu iglesia, Señor, que incluye, Señor, no solamente gentiles, sino también gentiles, judíos y de toda nacionalidad y raza y lengua, Señor. Todos aquellos que te aceptan como Señor y Salvador son partes de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor. Y en ese tiempo, Señor, en este tiempo que estamos viviendo, es que tú estás esperando, Señor, con paciencia para que tu evangelio sea predicado, Señor. Úsanos para que podamos extender las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan, Señor. Y Padre, danos también tranquilidad a nosotros, Señor, porque nosotros estamos viendo un mundo loco, Señor, que está corriendo y todos están de acá para allá y hay demasiada turbulencia, turbación, Señor, y muchos cristianos se confunden y se atemorizan, Señor. Pero ayúdanos a entender, Señor, que el tiempo está cerca, que tu venida está cerca, y ayúdanos a mantenernos vigilantes, porque necesitamos, Señor, estar vigilantes, no estar dormidos ni relajados como si nada pasara, Señor. Básicamente lo que queremos, Padre, es fructificar, dar fruto, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor. Bendice a nuestros hermanos de la congregación, todos los que se han conectado, Señor, y permite que esta palabra pueda llegar a cualquier corazón que tú quieras, Señor. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.